Buenas noches, mis hermanos. Ya estamos aquí en el estudio. Eh, una vez más, una semana más de estudio, mi hermano, y vamos a entrar rápido en nuestro estudio. La semana pasada, recordarás, mi hermano, que vamos a empezar una serie, empezamos una serie nueva, ¿verdad? La semana pasada, que se es Conociendo la Biblia. Entonces, vamos a explicar de forma muy general cómo está estructurada la Biblia y lo más importante, vamos a hablar precisamente de qué habla la Biblia, ¿sí? Entonces, como te decía la semana pasada, mi hermano, si este estudio se te hace a ti muy básico, y puedes llegar a pensar que pues ya conoces todo lo que estamos aquí viendo. Me da mucho gusto, quiere decir que ya estás adentrado, ya estás más avanzado en los estudios de la Biblia. Este es un estudio, digamos, un poco más para inicios, ¿sí? Vamos a ver todos los libros de la Biblia. La semana pasada yo te expliqué cómo estaba estructurada pero vamos a verlos desde un punto de vista cristocéntrico. No vamos a meternos como acostumbramos aquí a irnos capítulo por capítulo, versículo por versículo, sino que vamos a ver la Biblia como un todo, ¿sí? Entonces, te aseguro, mi hermano, que te va a gustar, que va a ser de mucha bendición todo lo que vamos a ver hoy, sobre todo hoy y los siguientes sesiones, pero vamos a darle gracias a nuestro Dios para iniciar ya de lleno con el estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y pedirle que nos dé sabiduría para poder entender. Mi Señor amado, te damos gracias, Padre Santo. Buenas noches, primeramente. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor que solamente tú mereces. Mi Dios amado, esta noche venimos aquí delante de ti, Señor, para poder aprender un poco más de ti, aprender de tu palabra, Señor. Cómo fue que esta palabra tan maravillosa llegó a nosotros y cómo es que tú, Señor, pensaste en revelarte a tus hijos a través de estos escritos. Te pido, Padre, que te quedes con nosotros, que nos des esa inteligencia, nos llenes de sabiduría para nosotros poder entender lo que está escrito. Te damos gracias en tu nombre santo, mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Le decía mi hermano, son 66 libros en la Biblia, divididos en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento, que también es conocido como el Tanakh. ¿Te acuerdas que yo te lo comenté eso la semana pasada? Que el Tanakh es un acrónimo que son las primeras tres letras de tres agrupaciones de la palabra de Dios. Tanakh, la T viene de Torah, que son las enseñanzas, que son los primeros 5 libros de la Biblia. La N viene de Nevi'im, que son los profetas, y la K viene de los escritos. Y después yo te expliqué cuáles son los libros de la Biblia que estaban en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Entonces yo te presenté esto la semana pasada: Antiguo Testamento 39 libros, Nuevo Testamento 27 libros, y yo te dije que están divididos en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos y en los libros de los profetas. Y el Nuevo Testamento está dividido en los evangelios, en la historia de la iglesia, en las cartas paulinas, en las epístolas generales y en la profecía, que es el libro del Apocalipsis. Y así es como están divididos todos los libros de la Biblia. Son 5 libros en libros de la ley, son 12 libros en los libros de historia, 5 libros los libros poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Y después los que tú ya estás más familiarizado, que son los libros o las cartas que están en el Nuevo Testamento. Pero yo te decía que nos íbamos a enfocar en el Antiguo Testamento para nosotros poder entender cómo fue que todo esto llegó hasta después, a todo lo que estaba escrito, llegó a materializarse todas estas profecías en la persona de Jesús. El mismo Jesús, él
citó muchos pasajes del Antiguo Testamento, de los libros de la ley, se citó muchas veces Deuteronomio, citó muchos salmos, citó las profecías de los profetas mayores, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Entonces, lo que vamos a hacer en este libro es irnos a ver en dónde podemos encontrar a Cristo, ir a ver de qué se trata toda esta historia maravillosa y en dónde podemos todo eso juntarlo con Cristo, ¿verdad? Yo te mostraba en este círculo eh, si en una circunferencia nosotros ponemos todos los libros de la Biblia, cómo se están relacionando uno con el otro. Génesis, cuántas menciones, cuántas referencias cruzadas vienen del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y viceversa, y dentro mismo del Antiguo Testamento, cómo se relacionan todos estos escritos y todos cómo convergen en la persona de Cristo. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y hoy, mi hermano, vamos a empezar de ya de lleno en la primera parte. Vamos a enfocarnos en esos primeros 5 libros que están en la parte superior derecha, que son el Pentateuco. Esos libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y todos ellos, mi hermano, nosotros los conocemos como el Pentateuco. El libro de Génesis, tú y yo lo conocemos como Génesis o como el origen. El libro de Éxodo es salida, la salida. Levítico, que está relacionado a los levitas. Los números, obviamente, números. Y el Deuteronomio, que es una palabra griega compuesta que es deut, dos, y nomio, ley. Entonces es la segunda ley. ¿Pero por qué segunda ley? ¿A poco ya había una antes? Bueno, pues eso lo vamos a ver, mi hermano, porque este libro del Pentateuco es el conjunto de 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos en hebreo como la Torá, ¿sí? La primera parte de ese Tanakh que yo te mencionaba. Que la palabra Torá significa instrucción. ¿Te acuerdas que yo te decía que es una instrucción o es una ley, pero prácticamente la palabra Torah es etimología hebrea antigua es una enseñanza a no errar? Eso quiere decir Torah. Cuando tú agarras un arco y apuntas con el arco, es enseñarte a hacer un tiro en el cual llegue a dar en el blanco. Eso quiere decir Torah. Entonces, este libro abarca desde la historia, desde la creación del mundo hasta la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Bueno, digamos hasta 5 minutos antes, ¿verdad? De la entrada. Y ahorita vas a ver por qué. Esto incluye las leyes, las normas dadas por Dios, la historia del éxodo de Egipto, la relación entre Dios y el hombre, la relación entre cómo el Señor le pide a su pueblo que sea santo y cómo su pueblo se niega, ¿verdad? Una y otra vez lo vemos aquí en el libro del Pentateuco. Pero mira, vamos a entrar ya de lleno al estudio y vamos a ver, mi hermano, que los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, pues tienen, obviamente, así no es como se conocen en el Antiguo Testamento, más bien en el hebreo. Ellos no lo conocían como Génesis, sino como lo conocían con el nombre de Bereshit, que quiere decir en el principio. Y si tú te fijas, estas 5 palabras o estos cinco nombres de los libros, de cómo los conocían el pueblo de Israel en sus inicios, es la primera palabra del libro de cada uno de ellos. La primera palabra que tú ves en Génesis es Bereshit, en el principio. Éxodo se conoce como Shemot, que es el libro de los nombres. Levítico se conoce como Vayikra, que es el libro de Él llamó. El Señor nos llamó. Eso es Barikra. Nosotros lo llamamos Levítico, pero el nombre real es Él nos llamó. Vayikra. El nombre de del libro de Números es
Bemidbar, que quiere decir en el desierto. En el desierto, nosotros lo llamamos números, pero el nombre real de este libro es En el desierto. Y por último, el libro de Deuteronomio se conoce como, con el nombre de Devarim, que es las palabras. ¿Las palabras de quién? Bueno, pues hace referencia, el libro, si ya lo leíste, te acordarás que el libro de Deuteronomio hace referencia a las palabras de Moisés, que Moisés les dio a la segunda generación de los que salieron de Egipto, porque la primera generación, acuérdate que todos ellos murieron en el desierto, ¿verdad? Esto lo vamos a ver aquí. Entonces, mi hermano, fíjate, ¿qué es lo que vamos a ver en el libro de Génesis? En el libro de Génesis, mi hermano, ¿sí? Yo te dije que la Biblia la semana pasada, que esto es un libro que inicia presentándonos a un Dios, a un ser poderoso, a un ser potente, a un ser que se sobrepasa de todo nuestro entendimiento. Es esa hermosa divinidad, ese creador y ese autor de toda la realidad que tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado para convertirlo en orden y belleza. ¿Sí? Y eso lo veíamos tú en Génesis 1, primer versículo y segundo versículo. En el principio el Señor Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Entonces el Señor tiene ese poder de poder transformar en algo bello algo que no existía, mi hermano. Entonces, la semana pasada te hice una breve descripción de la creación, no lo voy a repetir aquí, ¿verdad? De cómo fue que llegamos hasta este punto de Adán y Eva, lo vimos la semana pasada. Eh, entonces, ¿cómo fue que desde la creación hasta la entrada del pecado, ¿verdad? Y que después el hombre, más bien, o sea, el hombre o la humanidad, que es la palabra Adán, ellos toman la decisión de no seguir las instrucciones de Dios y a partir de ahí entra el pecado y se forma la caída que es la destrucción o la destitución del hombre en el Edén. Entonces, ha habido una caída. Dios había creado algo bueno, pero la desobediencia lo echó a perder todo. Ahora todo ha caído, todo se ha corrompido, es cuando Dios revela, a partir de aquí, Dios revela su plan de redención a través de Jesús y al final de los tiempos Él va a restablecer el mundo. Sí, mi hermano, entonces, eh, fíjate, Dios da a conocer su plan de redención, pero no sin antes al declararle a la serpiente y a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones, ¿sí? Aquí Dios le dice a la serpiente, ¿te acuerdas que eso la semana pasada te lo comenté? Este ser oscuro que vino y que le habló al oído tanto al hombre como a la mujer para decirles, ustedes pueden ser Dios. Ustedes no es necesario que le hagan caso a Él, ustedes pueden ser como Él. Este susurro que ellos recibieron fue suficiente para que ellos dijeran, ¿sabes qué, Dios? Nosotros podemos decir qué está bien y qué está mal. No necesitamos creerte a ti. Y ahí fue donde sucedió la caída. Entonces aquí Dios le dice a esa serpiente que a pesar de su aparente victoria, ella o él están destinados al fracaso. Dios promete que un día un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal a la serpiente. Y esto será una victoria, pero esa victoria no vendrá sin sufrimiento, porque esa victoria vendrá con un precio a pagar, porque la serpiente herirá al descendiente, mientras esa serpiente está siendo aplastada. Eso, mi hermano, lo vemos aquí en el Génesis 3:14 y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Eso es Génesis 3, 14 y 15. ¿Sí, mi hermano? Entonces, fíjate, todo esto sucede, mi hermano. ¿Cómo esta es una misteriosa promesa de un vencedor herido? Un vencedor que va a vencer a esa serpiente, pero que al mismo tiempo va a ser herido. Los humanos se han revelado, pero es aquí donde vemos por primera vez el plan de rescate de Dios, pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. El Señor sí quiere rescatar a esta humanidad que ha caído, pero eso no borra las consecuencias que traen, que van a traer esa desobediencia. Entonces, desde ahora todos los aspectos de sus vidas van a ser llenos de pena, de dolor, y debido a su rebelión contra Dios, esto eventualmente los llevará a la muerte, mi hermano. Entonces, fíjate lo que está pasando aquí. Se te hace algo cotidiano, ¿verdad? Pena, dolor, sufrimiento y rebelión, bueno, que ha traído a la rebelión y que eso eventualmente va a traer a la muerte, pues eso es lo que tú y yo vivimos todos los días, ¿sí? Porque antes no había muertes, no sé si tú sabías eso, en el Edén no había muerte hasta que entró el pecado, sino que por medio del pecado entró la muerte. Entonces, de aquí la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11, mi hermano, trazan una onda expansiva de rebelión, no solo de la familia de Adán y Eva, sino de todos sus descendientes. Estoy hablando de 9 capítulos de corrupción, egocentrismo, maldad que sobreabunda, que dice ahí la palabra de Dios en Génesis, que el hombre lo que quería hacer es continuamente el mal. Una espiral creciente de maldad de 9 capítulos del 3 al 11, porque en el capítulo 3 es la expulsión, la caída de la humanidad del Edén, o sea, de Adán y Eva, hasta el capítulo 11, en donde cada vez más violencia, más corrupción, más egocentrismo, más maldad en el mundo, y luego el diluvio. Aunque el Señor salva a Noé, pero también Noé falla y la decadencia continúa, ¿sí? Llega después la tecnología. ¿Sabes cómo llega la tecnología? Por medio del ladrillo. Se dan cuenta de un ladrillo, que con medio de un ladrillo ellos pueden hacer edificaciones. Se dan cuenta de que poniendo uno sobre otro, pueden llegar al cielo, y llegaron a pensar eso, y seremos como Dios. Y ellos piensan en hacer una torre, la Torre de Babel, ¿sí? Entonces, el hombre ha convertido en malo este mundo que era bueno, y lo ha elegido definir el bien por el mal por sí mismo, pero no siguiendo a Dios. Sí, mi hermano, entonces todo esto tú y yo lo vemos en Génesis, pero hay una esperanza porque Dios prometió que un día un descendiente vendría, un vencedor herido, quien derrotará al mal desde su raíz, a pesar de la maldad de la humanidad. Entonces Dios está determinado al salvar a este mundo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a suceder esto? Entonces, en la segunda parte de Génesis da un vuelco a partir del versículo 2 en adelante. Esta espiral de maldad, de perdición y de muerte, Dios elige a una familia, a un hombre. Dios elige a Abraham y le da a Abraham una orden, y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, vete lejos al lugar donde yo te digo. ¿Pero a dónde, Señor? Yo te voy a decir, tú emprende el camino. Nomás imagínate la cantidad de fe que tenía este hombre para salir de donde estaba. Jamás había escuchado acerca de Dios. Era la primera persona que el Señor le hablaba después de miles de años. Abraham tomó esa decisión, y Abraham y sus familias salieron de su tierra y su parentela, siguiendo esa promesa que el Señor les había dado.
esa promesa que el Señor después le dijo: a partir de ti y de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y de aquí vemos la historia de Abraham. A partir de aquí, del versículo del capítulo 12, vemos la historia de este hombre, de este donadie, de este hombre que era incluso un idólatra. Abraham pertenecía a una familia en donde su papá era un sacerdote de un dios Baal en Ur de los caldeos. Él era babilónico. Él había nacido y ha sido crecido y criado adorando ídolos. Abraham, un día antes de irse, a lo mejor le llevó ahí un sacrificio a un ídolo de barro, quizá, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Señor lo elige. Y el Señor le dice: a través de ti, este mundo va a cambiar. A través de tu simiente, este mundo va a recibir bendición. Y es aquí en donde nosotros empezamos a adentrarnos a la historia del pueblo de Israel. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob y Jacob engendra a sus 12 hijos, que a la postre iban a formar las 12 tribus de Israel. Jacob, el Señor mismo le cambia el nombre de Jacob a Israel, y es ahí de donde nace el nombre de este pueblo. En Génesis vemos un pacto, vemos una familia, vemos el principio del evangelio de la gracia que se presenta desde aquí, desde Génesis, en donde Dios elige a Abraham solo por gracia. Dios no lo elige porque fuera el mejor hombre de la tierra. Dios no lo elige porque Abraham iba a ser bueno o era bueno. Dios simplemente lo elige por gracia, porque Él quiso. Y desde ahí nosotros vemos cómo la gracia del Señor empieza a obrar en sus hijos desde los primeros días. Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos batallaron, todos fracasaron, todos fueron restaurados por gracia, todos fueron pecadores, algunos de ellos fueron asesinos, mataron gente, pero fueron restaurados por gracia. Así también nosotros, mi hermano, tú y yo, somos elegidos por gracia, tal y como fue Abraham. No porque tú seas bueno, no porque tú hagas buenas obras, no porque tú creas que eres Salvador de Monterrey. Oye, pues ¿quién no me va a querer, verdad? No, tú eres un pecador, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, como lo fue Isaac. La diferencia, mi hermano, es la gracia de Dios. Y desde aquí el evangelio de la gracia se empieza a avivar de una manera que es evidente cuando lees el libro. Abraham salió de su casa y se fue solo por fe. Entonces, mi hermano, Génesis nos da el principio de la bendición del Señor por medio de la gracia. Bendición como una completa y profundo cumplimiento solamente en Él. Entonces, cada parte de Génesis, mi hermano, si tú lo ves con estos lentes de la gracia, cada parte de Génesis apunta a nuestro Señor Jesucristo. Porque tú y yo, mi hermano, hoy tenemos que darle gracias al Señor que vivimos en esta época en donde el evangelio lo tenemos revelado, y a nosotros tener revelado el evangelio, automáticamente el Antiguo Testamento se nos revela, en donde nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y en cada página encontrar la presencia de la gracia de nuestro Señor, hermoso Señor. Ahí tú lo puedes ver, porque gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos hiciste, porque vivimos en esta época en donde nosotros podemos verte, Señor, y podemos nosotros discernir lo que muchas personas en generaciones anteriores, les fue muy difícil. Cada parte de Génesis apunta a Jesús. Al ver a Abraham, nosotros vemos a Jesús en su obediencia, en su fe. Al ver a Isaac, nosotros vemos a Jesús al ser obediente cuando Dios le pidió que entregara a su hijo. Pero Dios lo detuvo y le provee un sacrificio. Y ese sacrificio es el mismo Jesucristo. Vemos a Jesús en José, a ser rechazado, y después llegó a ser rey. Vemos a Jesús en la promesa, en el pacto, en la solución a los pecados de su pueblo, porque nosotros sabemos que Jesús es la salvación. Y esto, mi hermano, todo esto lo vemos en Génesis.
Me estoy yendo muy rápido, pero vaya, Génesis es un libro, mi hermano, nos lleva al estudio profundo de la gracia. Un estudio profundísimo de la gracia, mi hermano, que yo creo que duraríamos varios meses estudiando esto, ¿verdad? Pero ahora después, el siguiente libro es Éxodo. ¿De qué habla Éxodo? Éxodo es un libro de redención y de liberación a través del poder de Dios. Es el derramamiento de sangre, por medio del derramamiento de la sangre, nosotros podemos ser liberados. Dios cumple sus promesas. Dios nos libera de la opresión y de Egipto y nos da liberación a través de él. Y Dios, nosotros somos redimidos en el desierto gracias a que el Señor nos da ese camino, ¿verdad? Entonces, fíjate, en Éxodo, si nosotros buscamos a Cristo en el Éxodo, bueno, quizá mi hermano, es más fácil encontrar a Cristo en el Éxodo que en Génesis o que en Levítico, ¿verdad? Si tú ya leíste los 5 libros del Pentateuco. ¿Por qué? Porque vaya, en Éxodo tú y yo sabemos que pues Moisés, fue cuando Moisés entra en la historia, en donde eh, Moisés, a través de Moisés, el Señor obra para sacar a su pueblo, y después vemos que la fiesta de la Pascua y todo eso, ¿te acuerdas? Entonces, quizá es un poco más fácil encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, perdón, aquí en Éxodo, que en los otros 4 libros del Pentateuco, ¿sí? Pero yo te dije desde la semana pasada que la historia completa del Pentateuco bueno, del Pentateuco y de toda la Biblia son prácticamente 4 acciones. Una es la creación, otra es la caída, la otra es la redención y por último la restauración, la paz, esa Irene, ese shalom de Dios, que no quiere decir la paz de Dios, no quiere decir la ausencia de guerra. La paz es, como te lo he dicho muchas veces, y lo he repetido tantas veces para que te lo aprendas, mi hermano, y que cuando alguien te pregunte, tú sepas qué es la paz. Y la paz es esa restauración, esa acción de reconciliación o de volver a estar unido con Dios, porque por medio del pecado nosotros fuimos destituidos de la gloria de Él. Pero es ahora por medio de Cristo que nosotros tenemos paz. Y esa paz, de nuevo, no es estando abajo de una hamaca y en Cancún, no. La paz es cuando nuestra alma sabe que ahora ya estamos con Él, que estamos en completa restauración. ¿Sí? Entonces, fíjate, mi hermano, la redención es un capítulo muy largo. Inició con Abraham y con su familia, la familia elegida por gracia. Acuérdate de toda la historia completa de la redención que es por medio de la gracia, ¿verdad? Entonces, el principio de la salvación es que nosotros somos salvos solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Y esa gracia es la gracia que cambia vidas, mi hermano. Y ese es el principio que vemos aquí en Éxodo. Aquí en Éxodo, aparte de continuar con la historia del pueblo de Israel y de sacar de la tierra de esclavitud, ¿verdad? De Dios sacar a ese pueblo de esclavitud, Dios le da a Moisés la ley. Y si te fijas, fue en ese orden. Dios no le dijo a Moisés, mira Moisés, te voy a dar la ley. Y si la cumplen al 100%, entonces yo los saco de Egipto. ¿Así les dijo? No. Fue al revés, mi hermano. Dios saca al pueblo de esclavitud. Dios te saca de tus pecados. Dios te saca de esa posición de muerte para después darte gracia. Para darte gracia y para darte salvación. Es después cuando esa gracia te cambia que ahora tú por amor a Él sigues la ley. Lo sigues a Él, ¿verdad? Entonces Dios saca al pueblo de la esclavitud y después les da la ley. Entonces, mi hermano, fíjate, los primeros 19 capítulos de Éxodo narran cómo Dios saca al pueblo de Egipto, lo salva de la opresión de Faraón, pero si te lo acabo de decir, aún no les da la ley, sino que les da gracia, ¿verdad?
Y este principio lo vemos aquí, ¿verdad? Donde dice que Dios te salva por gracia y luego cambia tu vida. No lo que muchos creen, que primero cambia tu vida y luego ya vas a ser salvo, ¿verdad? No. Primero el Señor te da gracia y después tú cambias. Porque ahora el Espíritu Santo mora en ti. Porque ahora esa gracia te llena de su presencia y es cuando tu vida cambia por completo. Y es a través de Jesús que nosotros y por medio de la fe llegamos a ser salvos. ¿Sí? Desde Génesis, desde Éxodo, mi hermano, está bien claro todo lo que el Señor nos está diciendo aquí. Está bien claro, mi hermano, porque el propósito de la ley no es para ser salvos, sino es para tener una relación con Dios. Sí, Dios les da la ley, ¿verdad? Pero de nuevo, el propósito no es para que al seguirla ellos llegaran a ser salvos, sino es para tener una relación directa con Él. ¿Sí? Entonces, fíjate, mi hermano, vemos aquí en Éxodo una innumerable cantidad de lugares en donde encuentras a Jesús. En el tabernáculo, en los sacrificios, en las ofrendas, desde el momento cuando Dios le da la ley y luego todos los rituales y sacrificios a través de los sacerdotes, porque es aquí en Éxodo en donde el Señor le dice a Moisés, voy a morar en el pueblo, pero necesito un lugar. Y el Señor le da una descripción de cómo construir. Yo por eso yo siempre he dicho que Dios es ingeniero. Dios es ingeniero porque le da unos planos a Moisés que lo puedes leer ahí en Éxodo, con detalle, ¿sí? Unos planes tan detallados que dices, wow, ¿cómo? O sea, en aquel entonces, ver tanto detalle, dices, esto tiene que haber sido Dios, ¿verdad? Entonces, vemos cómo a través del tabernáculo que el Señor le pide a Moisés, a través de todos de la ley, de todos los rituales, de todos los sacrificios, a través de todas las cosas que hacen los sacerdotes, Dios les está diciendo que la ley no será suficiente, ¿verdad? Porque, fíjate, lo que decían después los fariseos, ¿verdad? Ya en tiempo de Jesús, sigamos la ley porque la ley nos salva, ¿verdad? Y Dios les dice, mira, aquí está la ley. Ok, ya la tienes, ¿verdad? Pero mira, este es mi tabernáculo. Estas son todas las cosas que deben de estar ahí. Esos son todos los sacrificios que debes de hacer. Y son todas las actividades que deben de hacer los sacerdotes. Automáticamente, al Señor darles las dos cosas, les está diciendo, la ley no es suficiente. Necesitas al sacerdote. La ley es solamente para que tengamos relación, porque yo soy santo y ustedes son mundanos. El Señor dice, la ley es para que ustedes se acerquen, pero para tener salvación necesitan un sacrificio, y un sacrificio de un sacerdote. Y eso se cumple en Cristo Jesús, ¿no? ¿Sí? Automáticamente desde aquí, desde Éxodo, les está diciendo, la ley no es suficiente. Pero mi hermano, es claro, es cierto, ¿verdad? Que en todo el libro de Éxodo, el pasaje donde vemos más claro el sacrificio que Jesús iba a hacer por todos nosotros, lo vemos en la Pascua. Lo vemos justo la noche antes de salir de Egipto. Dios les dice, sacrifica un becerro, mancha los dinteles de las puertas, háganlo por fe. Y vemos, mi hermano, en esta acción, el sacrificio de un cordero inocente. Vemos aquí el sacrificio que Jesús haría cuando viniera a cumplir la ley, a cumplir todo lo que estaba escrito. Porque, mi hermano, Él es el único digno de dar su vida para el perdón de los pecados, que es el tuyo y el mío. Levítico, ¿cómo vas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Levítico, fíjate, el libro de Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? Es un libro bien extraño, mi hermano. Esto es un libro que habla de santidad, de estar preparados para Él. Es un libro de acercamiento a un Dios santo a través de sacrificios. Y es un libro de cómo lidiar
con el pecado, mi hermano. Fíjate, entonces, como te decía recién, este es un libro extraño, es un libro raro. La mayor parte de la gente que empieza a leer Levítico, ¿verdad? A lo mejor empiezas a leer Génesis y Éxodo y la historia te va llevando, la historia te va llevando. Y si te gustan las historias, ¿verdad? Si eres de las personas que te atrapan una historia y no dejas de leer, aunque ya son las 3 de la mañana. Y es un libro, Génesis y Éxodo, bien interesante porque vemos todo, qué es lo que pasó con esta familia, ¿verdad? Desde Abraham en adelante. Llegamos a Éxodo, al Levítico, y la mayor parte de la gente dicen, ¿qué es esto, verdad? Y pues mejor, muchos dejan de estudiarlo, ¿verdad? Ya después del segundo capítulo. Mucha gente le da la vuelta porque dice, es que no lo entiendo, Levítico. Es que son tantas leyes. Es que mi hermano, si no estudias Levítico con los ojos puestos en Cristo, se te va a hacer muy difícil. Seguro el cuarto capítulo ya vas a dejar de leerlo. Sí. Pero yo te puedo empezar a decirte que Levítico se trata de santidad. Santidad, mi hermano. Se trata de cómo Dios le da las reglas al pueblo para que ese pueblo pueda ser santo. Pero mira, creo que hay que definir qué es ser santo, ¿verdad? También lo hemos visto muchas veces aquí en este estudio, que no es así de andar con túnica y con arpa y ¿verdad? Y siempre yo soy santo y soy muy así, ¿verdad? Y todo lo hago bien. No, de eso no se trata ser santo. Santa, la palabra santo, la etimología o la definición de la palabra santidad o ser santo es ser apartado para. Que tú estés separado, como cuando estás separando los frijoles de las piedritas, estás separando, estás haciéndolos santos, porque lo estás apartando de la tierra, los estás apartando de la suciedad, los estás apartando del resto de las cosas. Eso es como nosotros entendemos la palabra santidad. Y Dios quiere que su pueblo sea santo, así como tú y como yo. De nuevo, no de que, ay, nos las demos de muy santos, no. Tú y yo somos santos porque somos apartados de este mundo para Él. Dios quería que su pueblo se apartara de todo y de todos. Si escuchaste lo que dije, ¿verdad? El Señor quería que su pueblo se apartara de todo aquello que le hace mal y de todos aquellos que te hacen mal, mi hermano. Dios quería que su pueblo dejara todo para acercarse a Él y que pudieran adorarlo. Y de eso se trata Levítico. Levítico es un libro que nos muestra que la santidad de Dios es un requisito indispensable para agradarlo a Él, porque Dios es un Dios de gracia. No que tú vayas a poner en tus fuerzas para ser santo, no. El Señor lo va a hacer, porque el Señor ya te eligió por gracia, pero tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que poner tu parte para entregarle todo a Él y para apartarte para Él. Fíjate, mi hermano, nada más, no seas muy severo con la Biblia o con las cosas de Dios y decir, oye, no, todas estas leyes pues ya son arcaicas, todas estas leyes hoy ya no funcionan. Bueno, quizá tengas razón, pero yo lo que quiero que tú te pongas en mente es, imagínate en aquel entonces, imagínate a este pueblo de Dios. Imagínate toda la maldad que reinaba y sigue reinando, ¿verdad? Y si no me crees, ponte a ver la Cámara de Diputados. La maldad que reina en este mundo te sobrepasa. La maldad que había en ese entonces era una maldad que estaba en espiral creciente. Todos los pueblos alrededor de ellos eran idólatras. Todos los pueblos alrededor de ellos seguían sus propias leyes. Y el Señor dice, yo los quiero apartar de todo eso. Porque el Señor, sí, nos da al Señor la gracia, ¿verdad? Pero que el Señor nos dé gracia constantemente y que nos esté perdonando de nuestros pecados, eso no quiere decir que nosotros podamos vivir de la forma que nosotros queramos. Porque el Señor dice, no veas esa televisión, esas series que estás viendo.
No escuches esa música. Y eso no es porque te la des de muy santo, sino porque el Señor no quiere que lo hagas. Porque el Señor te quiere apartar para Él. De eso se trata Levítico. De que nosotros lleguemos a ser santos. Levítico, de lo que debemos de considerar es que es una extensión del Éxodo. Aquí vemos a gran detalle el templo, el tabernáculo, el sacerdote, a los sacrificios, de todos ellos, cómo todos ellos apuntan a Cristo, ¿verdad? Cómo la salvación está en Él. En Levítico vemos cómo los hijos de Dios, su pueblo elegido, nos tenemos que mover y nos tenemos que ver como una sola familia y como un solo pueblo. Y todo apuntando hacia Él, a la persona del Mesías Salvador, que luego se nos revelaría como Cristo Jesús. Mi hermano, si no lees Levítico con unos ojos mesiánicos, buscando al Hijo amado, buscando a Jesús, el Mesías Salvador, te vas a perder. Te vas a perder bien fácil, pensando que estas son puras ordenanzas y que Dios... ¿por qué Dios les está pidiendo todo esto a estos hombres? 613 ordenanzas generales y muchas más particulares, las leyes morales, las leyes sanitarias, las leyes de convivencia, las leyes de honor, las leyes de santidad. Aquí Levítico nos muestra el evangelio de la gracia. Ay, chaval, pues ¿cómo? ¿En dónde? Sí, Levítico nos muestra el evangelio de la gracia. Y esto es por las leyes y las reglas y los mandamientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que por medio de las leyes y de las reglas y de los mandamientos nosotros vemos la gracia? Mira, mi hermano, son cosas que no puedes tocar. El Señor nos da reglas de cosas que no puedes tocar, cosas que no debes comer, cosas que no debes hacer, lugares en donde no puedes ir. De nuevo, sitúate en la época. Todas estas personas comían lo que querían, hacían lo que querían, tocaban lo que querían, no había reglas sexuales, no había reglas de pudor, no habría normas familiares ni de gobierno. Entonces el Señor los quiere apartar de todo eso y les dice, por mi gracia, porque yo los escogí a ustedes, ahora yo quiero que ustedes se aparten de todo eso y vengan a mí. ¿Sí ves la gracia? ¿Sí? Eh, Todo el pueblo tenía que ser separado de toda influencia y de todo influencer. Ups, ¿eso lo dije o lo pensé? Porque todas las reglas, no porque si sigues las reglas van a ser salvo, no, mi hermano. Esto era para mantenernos unidos a Dios porque la salvación es por gracia. ¿Sí? Entonces, hay muchas citas de Levítico, mi hermano, donde vemos a Cristo, pero la más increíble para mí, al menos para mí, la más increíble de todas las citas en Levítico es cuando Jesús, fíjate, Jesús, no sé si te acuerdas, en el libro de Mateo, Jesús sana a un leproso. ¿Sí? Vamos ahí, mira. Mateo 8, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Jesús se topa con un leproso y dice, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, estoy leyéndote parte de una porción de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús bajó del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, porque su ministerio todavía no había empezado del todo, entonces Jesús quería todavía querer mantenerlo ahí en la secreta. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea, para testimonio de los sacerdotes, ¿sí?
ahí la historia continúa y ya no sabemos más de este leproso, ni, oye, ¿cuál es esa ley que ordena, la ofrenda que ordenó Moisés? ¿En dónde viene? ¿De qué se trata? Fíjate, Jesús le dice, ve y presenta la ofrenda. Levítico 14, del 1 al 7, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Cuando vimos esto en el Evangelio, yo te decía, quizá esta porción nunca se cumplió hasta el momento que Jesús le ordenó, sanó a este leproso y le dijo, ve y hazla. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad incurable, mi hermano. En aquel entonces no había ningún medicamento que pudiera curar la lepra. Persona que se enfermaba de lepra moría leproso. Me imagino yo a Moisés cuando el Señor le dictó esta ley. Oye, Señor, ¿y cómo alguien va a ser limpio? ¿Cómo alguien va a sanar de lepra? Es imposible. Pero más sin embargo el Señor le dio esta instrucción a Moisés, escríbelo. Cuando un leproso se limpie, será traído sacerdote. Punto número 1, será traído sacerdote. ¿Qué le dijo Jesús al leproso? Ve al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique, que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, 2 aves, 2 palomitas. Fíjate, 2 palomitas vivas y limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente, o sea, en una vasija, agua que entraba por un lado y salía por el otro. Ahí iban a matar a esa avecilla. ¿Y qué iba a pasar al momento de degollarla? Pues sangre iba a fluir, ¿sí? Después tomará la avecilla viva y el cedro y la grana y el hisopo. El cedro, o sea, un madero, la grana, un hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre, en la avecilla muerta sobre las aguas corriendo. O sea, tomará sangre de la avecilla muerta y se la rociará 7 veces sobre el que se purificará de la lepra. Y la declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. O sea, iba a morir una avecilla. Por medio de la sangre, la otra ave iba a ser liberada y eso automáticamente iba a ser la liberación y la sanación de esta persona. Entonces Jesús les dice, ve porque esto va a pasar. Y nosotros vemos a Cristo aquí en Levítico 14 del 1 al 7. Porque eso es justo lo que iba a suceder con Jesús en la cruz. El Señor iba a derramar su sangre para que esa sangre fuese derramada sobre nosotros y que nosotros podamos vivir como bebía la segunda palomilla. Es algo que mi hermano, desde aquí nosotros podemos ver ese plan perfecto de nuestro Señor. Ese plan en donde cada uno de los sacrificios mencionados en Levítico nos apuntan a algún aspecto de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque Jesús pagó por nuestras faltas. Jesús restauró nuestra relación con Dios y por supuesto todo apunta al sacrificio mayor de nuestro Señor Jesucristo, que por su propia vida ahora nosotros podemos ser salvos. Eso habla Levítico. No dejes de leerlo cuando empieces, no te sientas que no lo entiendes. Piensa en Cristo, en todo lo que Él lee primero los evangelios, ahora sí ve y lee Levítico. Y te vas a dar cuenta y el Señor te va a abrir los ojos de en cada uno de los pasajes, en cada una de las páginas, vas a decir, aquí está plasmado mi Señor. Aquí es en donde yo veo a mi Señor en esta ley, en este libro tan maravilloso de Levíticos, que es cuando Él me llamó. Cuando tú leas Levítico,
Cuando tú escuches la palabra Levítico, acuérdate de cómo le llaman en hebreo. Él me llamó. Y si a ti te ha llamado el Señor Jesucristo, mi hermano, el libro de Levítico es importante para ti. Números, ya faltan 10 minutos y terminamos. El libro de Números es un libro, quizá también un número que después, vaya, Números aparece, ¿verdad? Te voy a revelar algo aquí. ¿Estás listo para esta revelación? Números está después de Éxodo y Levítico y está antes de Deuteronomio y de Éxodo y Levítico y está antes de Deuteronomio y de Josué. Está ahí en medio, ¿verdad? Esto ya fue la revelación que tienes el día de hoy. En Éxodo y en Levítico, Dios, en nuestro Señor, saca al pueblo de Egipto de la tierra de esclavitud y les da la ley y les dice que construyen un tabernáculo y los invita a que sean santos y que se aparten para Él y que sean su pueblo y que Él será su Dios. Eso es Éxodo y Levítico. Deuteronomio y Josué es donde ellos llegan a la tierra prometida, ¿sí? Y entran a la tierra prometida. Entonces, mi hermano, Números. El libro de Números, que en hebreo es conocido como En el desierto, este libro es pues algo así como estar esperando después de estar esperando en el desierto, después de la liberación y antes de entrar a la tierra prometida. Sí, mi hermano. Números está dividido en dos partes. El capítulo 1 al capítulo 26, los israelitas no le creen a Dios. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que no le crean a Dios. Porque después de transitar por unas 2 semanas aproximadamente de Egipto hacia Canaán por el desierto, Dios les dice, pues aquí es la tierra, ¿verdad? Llegan a Canaán. Entren y tomen la ciudad. Ellos van, un grupo de 12 personas van y se asoman y dicen, no vamos a poder. Viven gigantes ahí, nos van a aplastar, no podremos con ellos, vamos a morir. Y esto hace que Dios les diga, bueno, por su falta de fe, toda esta generación morirá en el desierto. Y del capítulo 27 hasta el final es la maduración de la generación que al final sí entra al pueblo, a la tierra prometida. Entonces, mi hermano, eso es lo que este libro habla. La generación incrédula que tuvo que morir en el desierto y después la generación que sí entró, que al principio eran todas las personas abajo de 19 años. Todas las personas de 20 años para arriba murieron y todo porque no creyeron y todos los niños de 19 años para abajo que después se convirtieron en los adultos son los que entraron a la tierra prometida. Eso es todo lo que hablan Números. Este libro es extremadamente importante para nosotros, mi hermano, los cristianos. Porque bueno, te lo acabo de decir. Números aparece después de Éxodo y Levítico y antes de Deuteronomio y Josué. Después de haber salido del desierto y antes de entrar a la tierra prometida. Números está desde cuando tú fuiste salvado, pero aún no has llegado a la tierra prometida. ¿Te hace sentido? No, mi hermano, yo ya estoy fuera de Egipto y ya estoy viviendo en la presencia de mi Señor. No, mi hermano, tú estás atrapado en esta tierra. Y mientras estés atrapado en esta tierra vas a tener tentaciones, vas a tener pecado y no estamos todavía con nuestro Señor. Nosotros vamos a estar 100% con nuestro Señor cuando estemos en su presencia. Entonces, Números es para ti, para mí, mi hermano. Es ahí en donde tú y yo, todos los cristianos estamos, ¿no es cierto? Todos estamos ahí. Hemos sido salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en esa cruz, pero aún no estamos en su presencia. Y por lo tanto estamos aún atrapados aquí en este desierto que se llama tierra. Eso lo vamos a ver, o bueno, eso lo puedes ver en el libro de Hebreos. Ahí nos dice esto precisamente, en donde nosotros estamos todavía atrapados en este mundo. Entonces, yo te pregunto, mi hermano, ¿será importante para ti y para mí estudiar Números? ¿Será importante?
Porque habla acerca de tú y de mí, mi hermano, de que salimos de la esclavitud del pecado y estamos esperando, haciendo todo lo que el Señor, esperando todas sus promesas para un día estar en su presencia. ¿Será que Dios nos quiere decir algo a ti y a mí y de todos los que están en esta situación a través de estas palabras en el libro de Números? Este libro, brother, es para ponerle mucha atención, ¿sí? Estamos en el desierto, estamos dependiendo de Dios, estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en este mundo corrupto y perdido. Y de nuevo, si no crees que este mundo no está corrupto y perdido, ponte a ver la tele tantito ahí, la Cámara de Senadores. En este mundo tú y yo necesitamos el perdón de Dios todos los días, 70 veces 7. Tenemos que pedirle al Señor, perdóname, Señor, porque volví a caer. Dependemos de que el Señor nos ayude cuando nuestra fe es puesta a prueba. Dependemos de que el Señor esté con nosotros cuando nuestra vida es tentada. Mi hermano, aún no estamos libres. Somos salvos, pero no estamos libres de este mundo de perdición. Esto es un desierto en donde tú y yo sabemos que hay muchos peligros, pero también existen las promesas de Dios. Esas promesas de Dios que aún no se han cumplido. Tenemos la promesa, mi hermano, y no estoy hablando de, ay, Señor me prometió que yo iba a tener un carro y una casa. No, estoy hablando de la salvación. La promesa importantísima, que es la única promesa que el Señor nos da, es que el Señor nos va a reconciliar con Él. Esa es la promesa que tú y yo estamos esperando. Y todavía no sucede. ¿Sí? Entonces, mi hermano, el libro de Números es bien relevante y es revelante también, porque nos revela a Cristo. A nosotros los cristianos, porque aún estamos en el desierto, estamos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahí estamos tú y yo. Y eso es el libro de Números. ¿Lo habías visto así? El Señor te está hablando. El Señor te dice, ve y ve lo importante que es el libro de Números, porque tú estás ahí. Tú estás siendo parte de ese desierto. Pero, ¿cómo metemos este libro en la historia, mi hermano? ¿Cómo metemos a Números este libro que da miedo, la verdad, al leerlo? Al principio, los primeros capítulos da miedo porque fíjate, ¿qué es lo que viene en la trama en los libros anteriores? El Señor les da una promesa. El Señor les dice, ustedes van a llegar a Canaán y van a llegar ahí en donde fluye leche y miel. De repente llegan, ellos no quieren entrar y el Señor le dice, todos ustedes van a morir. ¿What? Es hasta cierto punto tenebroso, ¿verdad? Primero el Señor les da una promesa y ahora les está diciendo que todos van a morir. Cuando lees Números, mi hermano, siempre estás con la pregunta en la cabeza, ¿lo irán a lograr? El Señor les dice, todas las personas de 19 años para abajo van a vivir, los de 20 años para arriba morirán, excepto 2 personas, Josué y Caleb. Y empiezan los 40 años, empieza el peregrinaje por ese desierto, empiezan los problemas, empiezan que no tienen agua, que no tienen comida, empiezan toda esa calamidad de cosas que les sucede. Y la pregunta es, ¿lo irán a lograr? ¿Y si lo logran? Si lo logran, mi hermano, llegan a la tierra prometida. Entonces, mi hermano, para continuar con nuestro estudio basado en Cristo, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Pero también, mi hermano, tú y yo sabemos que somos nosotros salvos por la obra de Cristo. No por nuestras obras, sino por la obra de Él. Nosotros somos salvos por gracia y no porque nosotros cambiemos nuestras vidas, pero la vida es cambiada por medio de la gracia, ¿sí? Y eso es justo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto.
Ellos entendieron que no era por lo que ellos hicieran, sino era por la gracia de Él. Entonces, cuando estás en el desierto, mi hermano, tú sabes perfectamente que no vas a lograrlo. Yo nunca he estado perdido en el desierto y espero en el Señor nunca estar. En el desierto me refiero desierto, ¿verdad? Físico, allá en el Sahara o ahí en el desierto de Arizona, no sé. Pero caramba, qué gran calamidad de ser, ¿no? Yo te aseguro que si tú y yo estuviésemos en ese desierto todos los días, a cualquier momento estarías pensando, no lo voy a lograr. Pero estamos en ese desierto tú y yo, mi hermano, y tú y yo sabemos que lo lograremos, porque somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él y a nadie más. Por más, por más fuerza que pongas, por más actitud, por más que tú digas, es que yo no me voy a doblegar y yo voy a ser firme como una columna. Las columnas también caen. Y si tú no aceptas que somos salvos por gracia, eso quiere decir que todavía no te ha amanecido y todavía no eres salvo, mi hermano. Porque nosotros no podemos añadir absolutamente nada al plan de salvación que el Señor tiene, que nos lo revela desde el Pentateuco. ¿Sí? Dependencia de Dios. De eso habla Números. Depender solamente de Él, en fe. Depender solamente de Él en Cristo. Depender de la gracia. Eso es lo que nos pide Dios. Pero incluso Moisés, mi hermano, se desespera con el pueblo y comete un acto de desobediencia y que eso le costó no llegar a la tierra prometida. Ya son las 9:30, mi hermano, me voy a tardar 10 minutos más para terminar el último libro que es Deuteronomio. ¿Sí? Pero ¿dónde vemos a Cristo aquí en el libro de Números? Bueno, Jesús está en cada página de Números de nuevo, pero en un pasaje se vuelve muy representativo. Incluso Jesús en los evangelios mencionó este pasaje, cuando Dios castiga al pueblo mandándole serpiente, no sé si te acuerdas. Jesucristo a Nicodemo, cuando tuvo ese encuentro con Nicodemo, habla acerca de este pasaje, ¿sí? En donde el Señor por su idolatría y por su desobediencia, el Señor les manda serpientes. Murieron muchísimos miles de personas que las picaron las serpientes, y Moisés le pide ayuda a Dios y Dios le dice, haz una serpiente de bronce. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje? Haz una serpiente de bronce y levántala, y todo aquel que voltee y vea la serpiente vivirá. Está bien extraño este pasaje, ¿no crees? Extrañísimo. Aquí lo encuentras en este libro, ¿sí? Una serpiente en un palo, y el que la vea va a ser salvo. ¿Cómo? Bueno, Jesús le dice a Nicodemo, ese soy yo. Ahí en Números, ahí me puedes ver a mí. Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde salió eso? Bueno, esto es más que, esto es, mi hermano, fe, y esto es dependencia. Porque el Señor dice, a ver, si me haces caso, vas a vivir. Lo que te estoy diciendo es, obedece y voltea a ver esa serpiente. No porque esa serpiente fuera Cristo, sino por el hecho de la obediencia, en voltear a ver a ese palo con esa figura de bronce, el hecho de depender de nuestro Señor y el hecho de darle a Él solamente la gloria y decir, lo que tú digas, Señor, yo lo haré. Las personas que lo hicieron vivieron y las que no lo hicieron murieron. ¿Qué vas a hacer? El libro de aquí en Números y más adelantito en Deuteronomio, el Señor te dice, aquí está la vida y la muerte, ¿qué eliges? Es ahí en este pasaje donde nosotros vemos a nuestro Señor. Y Jesús les dice, confíen en mí, cree en mí y vivirás. Y ahí, mi hermano, es en donde nosotros vemos a Jesús en el libro de Números. Finalmente, mi hermano, el libro de Deuteronomio, bueno, ahí estoy
No puedo quitar mi camarita porque si la quito se va el sonido, así es que mejor ahí lo puedes ver. ¿Qué es el libro de Levit? El libro de Deuteronomio es la segunda ley, ¿verdad? O el libro de las palabras, de Barim. Y no es otra cosa más que las palabras de Moisés. Los peligros de olvidar a Dios y de olvidar su gracia inmerecida. ¿Sí? Deuteronomio, como te decía, la segunda ley. Moisés se para delante de esta nueva generación. Aquí ya pasaron los 40 años. Aquí en Levítico ya pasa, perdón, sí, en Deuteronomio ya pasaron, ya se murieron todos hasta el último de las personas de la generación anterior y solamente está con la generación que va a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces Moisés delante de esta nueva generación les está explicando la Torá. A aquellos que entrarán en la tierra prometida, Moisés les da una serie de discursos a todo ese pueblo, recordándoles la ley, añadiendo algunos otros mandamientos, algunas otras enseñanzas. Por eso se llama la segunda ley o el Deuteronomios. Deuteron 2, nomus ley, la segunda ley. Pero ellos no lo conocen como la segunda ley, los israelitas, lo conocen como el libro de las palabras de Moisés que llegaron a oídos de aquella generación que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, en el centro del libro hay una colección de leyes que Moisés les recuerda a la nueva generación y de ahí el nombre de Deuteronomio, la segunda ley. ¿Sí? Y Moisés les da a estas personas, si quieres, bueno, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Bueno, lee el libro bueno, sí te lo voy a decir. Leyendo el libro de Deuteronomio, quizá pudiéramos decir que es un resumen de los otros 4 libros, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Pero no es tal así. ¿Por qué? Porque aquí Moisés les está recordando toda la ley. Les recuerda los 10 mandamientos. Les dice que hay una porción aquí de bendiciones y de maldiciones. Si obedeces a Dios, esto es lo que va a pasar. Si desobedeces a Dios, esto es lo que sucederá. Les pide a esta nueva generación que sean aún más fieles en el pacto que sus mismos padres que ya murieron. ¿Sí? Y les recuerda estos 10 mandamientos y después de recordarles los 10 mandamientos continúa una sección hermosa sobre todo para el pueblo de Israel, pero para ti y para mí que es llamado como el Shema. Shema Yisrael Adonai Elohim Echad. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Oye Israel, Shema Yisrael. Nuestro Dios uno es, Elohim Adonai Echad. Nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque el Señor es uno. Y esto, mi hermano, es revolucionario porque esto es el Señor, la palabra Shama, que quiere decir escucha, no solamente de oír algo, sino es escuchar y ponerlo en práctica, es escuchar y obedecer. Te dice, obedece, porque nuestro Señor es uno solo y nosotros lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y esa es una oración, hermano, que a partir de este momento, los israelitas recitaban todos los días, varios días durante el día. Shema Yisrael Adonai Elohim Echad. Esto nos dice una y otra vez, Moisés a través del libro de Deuteronomio, que el propósito de la ley no es para salvar, sino que el propósito es para tener una relación con Dios. La razón por la cual obedecemos la ley es por tener una relación cercana, santa con nuestro Dios. Una y otra vez Moisés se los dice y les habla de la salvación, que la salvación es por gracia. Aunque no lo dice tal cual, mi hermano, no dice que la salvación es por gracia, pero tú al momento de leer Deuteronomio te das cuenta de lo que está diciendo Moisés. Moisés les da una serie de leyes bien estructuradas, todas enfocadas en obedecer, en tener fe, en entregarse completamente a Dios.
¿sí? Y después Moisés, adelante, les da un ultimátum. Si Israel escucha y obedece al Señor, Dios será fiel y tendrán bendición. Pero si no lo hacen, habrá hambre, habrá plagas, habrá devastación y eventualmente vendrá el exilio. ¿Y qué crees que pasó, mi hermano? ¿Qué crees que pasó? Moisés les pone una balanza con solo dos opciones de elegir. Moisés les dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y entre la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Pero ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, elegirás bien. Y esto habla de Cristo. Si tú eliges seguir a Cristo, tu vida será cambiada por completo. No quiere decir que vas a dejar de ser pobre, ni que tu enfermedad se va a sanar. Si eso sucede, qué bueno, pero tu vida va a cambiar porque ahora tendrás vida eterna por medio de Cristo Jesús. Moisés les dijo, hermanos israelitas, yo sé que después de mi muerte ustedes se corromperán y ustedes se apartarán de Dios. Él sabe que lo harán porque Él sabe lo que tiene. Pero no todo está perdido. Ya que ya sabe que esto es lo que pasará. Que un día Dios responderá. En Deuteronomio 18, 15 al 22 dice que Dios levantará un profeta entre los hermanos de Israel. Uno como Moisés, a quien el pueblo debe escuchar. Él mandará un rey, mandará un profeta y mandará a un Mesías. ¿Sí? Hechos hace mucha referencia al Pentateuco, capítulo 3, versículo 22 y capítulo 7, versículo 37, se interpreta esta profecía que yo te acabo de leer como una referencia a Jesús, como una referencia al Mesías. El pasaje advierte que cualquiera que no escuchara el mensaje de este profeta será castigado. Entonces, Moisés, por último, termina el libro con un poema de advertencia y un poema de bendición. Al terminar este poema, al terminar estas últimas palabras de Moisés, Moisés sube una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todo es colocado en su lugar, pero se quedan algunas preguntas sin responder, mi hermano. Se quedan algunas preguntas de cuándo vendrá ese descendiente de la mujer a derrotar el mal, a derrotar a esa serpiente. ¿Cómo rescatará Dios al mundo a través de la familia de Abraham? ¿Cómo puede reconciliarse el hombre con Dios si lo que está en su corazón es de continuo el mal? ¿Cómo va Dios a transformar los corazones de piedra de este pueblo cabezón, incluyéndonos a ti y a mí, y lo va a convertir en un corazón de carne? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, mi hermano, las respuestas a estas preguntas las encontrarás si sigues conectándote a estos estudios. Así termina nuestro estudio de hoy del libro, de los primeros 5 libros del Pentateuco, mi hermano. Híjole, qué interesante, ¿no lo crees, mi hermano? Hasta aquí llevamos esta historia. Si tú eres de esos que te picas con las historias, conéctate, sigue aquí, porque la próxima semana vamos a seguir con los libros de historia. Voy a hacer hasta todo lo humanamente posible que en una hora, así como le hice ahorita con 5 libros, voy a tratar de resumirte 12 libros, desde Jueces hasta Esther. Perdóname, desde Josué hasta Esther, para ver en dónde vemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo continúa esa historia que hasta ahorita llevamos tú y yo. Y wow, lo que sigue es impresionante, porque vemos la promesa en Génesis, vemos en Génesis y en Éxodo, vemos cómo el Señor dice que de la mujer nacerá aquel que herirá la cabeza de la serpiente, pero la serpiente también lo herirá a él.
Vemos todas estas preguntas que quedaron ahí pendientes, lo vamos a ver en los siguientes libros. Entonces, mi hermano, haré todo lo posible por estos 12 libros, tratar de concretarlos o resumirlos en una hora y que no se nos escape ver a nuestro Señor Jesucristo en toda la historia de la Biblia. Ok, hermano, muchas gracias. Vamos a terminar. Lee Pentateuco. No te quedes nada más con esta descripción de una hora de esos 5 libros. Léelo. Te sorprenderá ver todas las cosas, pero ponte esos lentes que sean los lentes cristocéntricos, en donde busques a nuestro Señor Jesucristo en cada versículo y te sorprenderás de lo que vas a encontrar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, mi Señor bendito, gracias te damos, mi Señor. Gracias por abrirnos los ojos, Señor, por habernos dado este resumen, Señor, de estos primeros 5 libros en donde tú te das a conocer a tu pueblo, en donde tú, Señor, eh, no, no nos dejaste morir al humano, sino que diste una salida, y esa salida es una salida de gracia que no merecemos. Esa salida por medio de nuestro Señor Jesucristo, que poco a poco se empieza a revelar ese plan perfecto tuyo, mi Señor, y que lo vemos plasmado al final en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Ten misericordia de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta luego.